bienvenidas y bienvenidos a este programa Libros al Aire, un programa en el que nos interesa acercar a nuestra audiencia a la manera en que se piensan, se conciben y se construyen los libros. Hoy vamos a conversar con Ana Lucía Fonseca Ramírez sobre un libro hermosísimo, se llama Memorias de la Luna Oscura. Ana Lucía Fonseca es filósofa con una maestría académica de la Universidad de Costa Rica. Fue catedrática de Filosofía de la Universidad de Costa Rica por más de 30 años. Recibió el premio de ensayo de la editorial Costa Rica en el 2005 por su obra Del cielo a la tierra y el premio nacional Aquileo Echeverría en la categoría de ensayo por su obra Detrás del trono. Memorias de la Luna Oscura, que tiene que ser uno de los libros más hermosos publicados por esta editorial de la Universidad de Costa Rica. Sin duda. Es un libro ilustrado con grabados del artista Hernán Arévalo. Y sobre estas colaboraciones quisiera hablar, Ana. Bienvenida a esta conversación con nosotros. Muchas gracias, Rebeca. Muchas gracias, Alex, por invitarme. Ana, en este libro yo encuentro, entre muchas cosas, una expresión de solidaridad, hasta en el acto mismo de su creación, también en las historias, en el deseo de darle a estos personajes como otra vida a la que han tenido. Pero yo quería que empezáramos por la creación del libro, porque la ha escuchado usted contando sobre, digamos, todo ese momento previo a que tan siquiera existiera la idea de un libro. Esa manera en que fue armándose, a mí me parece que pone de manifiesto una forma distinta de concebir un libro que es más bien como una colaboración, no tan anclado en esa autoría individual. Entonces, pues queríamos que nos contara cómo fue el génesis de esos relatos, cómo fue ese hacer a muchas manos y a distintas voces, y cómo en este libro hay también una congregación de afecto y de relaciones. Bueno, el libro no obedeció a un plan, ni a un cronograma, y menos a una administración de tiempos fuera de la autora, no. Fue algo que fue saliendo. Creo que toda literatura es en buena parte una gran catarsis. Mi abuela lo decía de otra forma. Mi abuela decía que era manzalocos. Probablemente tenía razón. Entonces, el libro fue la última parte, casi la última parte, de un trabajo que veníamos realizando por gusto, unas conversaciones sobre la sexualidad en Occidente, el pudor, en fin. Y fue cambiando, estábamos reunidos muchos amigos y amigas y al final quedamos unos pocos y fue cambiando la dirección poco a poco de lo que nos convocó originalmente. Y en medio de todo, todavía yo tenía fe política, ya no la tengo. Y entonces trabajaba para un partido local y no voy a contar todas las incidencias específicas, particulares, pero por cosas que uno tiene que enfrentar y que solo las personas que realmente tienen, entre comillas, lo que llaman concha política, que yo no tengo, una especie de armadura y resistencia para ese tipo de cosas, entonces pueden sobre navegar esa situación, yo no. Y en una de esas frustraciones, creo que se me apareció el ángel caído, que es el primer relato, precisamente. Fue el primero que surgió en medio de todo este trabajo de diálogo con otras amigas y amigos, incluyendo a Hernán Arévalo, el que grabó las ilustraciones, pero además por este asunto que les digo político. Y entonces en una noche de esas de insomnio, ese sí salió de un tirón, es el más pequeñito de los relatos, esa es la aparición del ángel caído, y a partir de ahí hubo un giro inesperado con la gente con la que trabajamos, Jania Rodríguez, Pedro Murillo y Hernán, que fuimos los que quedamos al final. Iba yo escribiendo, fue como un aguijonazo aquello, ¿verdad?
ese primer relato, iba escribiendo y desde ese momento yo ahí sí supe que tenían que ser cuentos que le dieran voz a personajes malditos o blasfemos, desterrados, no queridos, sin voz porque la oficialidad le robó la voz. Y por supuesto de la tradición judeocristiana. Las religiones acallan, lo mismo que los regímenes políticos autoritarios acallan la voz de las personas que disienten. Entonces, ese fue el cometido que poco a poco fui escribiendo uno y otro, no en el orden necesariamente que aparece aquí, y dialogándolo junto con Jania, Pedro y Hernán. Hernán iba tomando sus apuntes para hacer los grabados, Jania con la idea además de hacer alguna producción, por ahí tenemos algunos videos y cosas que todavía no hemos procesado a esta altura, pero bueno, y en diálogo con ellos les leía, me contestaban, decíamos, en fin, por supuesto les leía, que para eso es la amistad, ¿verdad? Para atosigar a los amigos y a las amigas. Entonces les leía también a amigas y amigos. Y bueno, poco a poco fue fue adquiriendo forma el texto de 13 relatos. Ana, tal vez me gustaría que retomemos esto sobre la tradición judeocristiana que está aquí presente, pero por lo pronto vamos a ir a una breve pausa y ya pronto volveremos con Ana Lucía Fonseca y nuestra conversación sobre este libro, Memorias de la Luna Oscura. Seguimos con Libros al Aire, hoy con nuestra invitada Ana Lucía Fonseca Ramírez, quien nos habla sobre su libro Memorias de la Luna Oscura. Y estábamos conversando acerca de esta relación del libro con la tradición judeocristiana. Entonces me gustaría que retomáramos un poco sobre ese tema. Sí, a mí me gustaría hacerle una pregunta a Ana Lucía que tiene que ver con eso. Yo sé, porque fuimos compañeros de estudio algunos años y luego colegas durante muchísimos años. Y siempre amigos. Y siempre amigos. Y a pesar de eso, amigos. Que el tema de las tradiciones religiosas para vos es fundamental a la hora de entender el mundo social, el mundo subjetivo, el mundo objetivo también, ¿verdad? Y entonces a mí no me extraña que este libro maravilloso, que uno se lee de una sentada y quiere leerlo varias veces, sea un libro en el cual, en algún sentido, se resumen literariamente varias de tus preocupaciones de años, ¿verdad? Y leyéndolo, uno puede ver ahí muchas historias bíblicas que conocemos, pero leyéndolas ahí, son esas mismas historias, pero al mismo tiempo son otras. Y ahí hay como una magia que a mí me encantaría que nos expliques. ¿Cómo es que vos lográs que esas mismas historias sean al mismo tiempo otras? Son los mismos personajes, son como las mismas señales, contextos, pero no. Vos le das vuelta a eso. Y eso es una de las cosas más fascinantes de tu libro. A mí me gustaría que nos contés cómo fue ese proceso. Sí, el contexto es el conocido. Lo pueden ver en el texto, en la Biblia. Pero los personajes tienen algo más que decir, y decirlo desde sus silencios impuestos muchas veces, o desde la tergiversación de lo que pudieron haber dicho. Y como la literatura es fascinante porque te permite situar en el espacio y el tiempo a personajes que adquieren ahí, en ese nuevo espacio y tiempo, una voz que además se sale a pesar de las previsiones y las precauciones de la autora, en este caso, salen y dicen lo que pudieron haber dicho si los hubieran dejado. Si no los hubieran eliminado, si la Inquisición no hubiera existido, si los profetas del Antiguo Testamento no hubieran acallado, por ejemplo, a Jezabel, si ese sí lo propicia la literatura.
En ese sentido, creo que mi función como autora era abrir el espacio para que esos personajes, como decía mi inolvidable Joaquín Gutiérrez, esos personajitos de papel adquieran cuerpo, sangre, huesos y hablen por sí mismos. Y esa es una de las cosas, digamos, más poderosas de tu libro, que uno, leyendo, por ejemplo, la historia de Caín o la de María Magdalena, uno dice, ahora entiendo mejor a esos personajes leyéndolos en tu libro de cuentos. Eso me parece una cosa formidable. Es que no, las historias tradicionales todas son maniqueas. Sí, se nos hacen más cercanos. Eso digamos. es que Como son se humanos. redondean, como que adquieran 3 dimensiones. Son más humanos, hablan sin la previsión de cumplir una profecía o de realizar un mandato o una prohibición, sino que hablan. Y dicen, por ejemplo, la fascinación de Caín por las semillas y por todo el ciclo de multiplicación de las semillas. Eso, yo recuerdo que en medio de todo, como yo no soy experta en cuestiones de agronomía y demás, leí un tratadito precioso sobre biología y el origen de la agricultura, que me sirvió mucho para darle forma a este personaje hasta donde él quiso. ¿Verdad? Hasta donde se dejó, pero tiene esa fascinación incluso para la autora, porque vuelan solos. ¿Cómo no? Y hay un asunto que es el siguiente. Cuando uno lee el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, los personajes están poco redondeados, en realidad están ahí para, por decirlo así, defender una gran tesis o un gran mensaje. En cambio, en tus cuentos, esos personajes adquieren autonomía, sentido en sí mismas, en sí mismos, coraje, sensualidad. A mí eso me encantó. A mí me parece que también es como si por primera vez a ese personaje en particular, pensé en el de Caín, que usted mencionó, como si por primera vez alguien los vuelve a ver con ternura, por ejemplo. O hacen cosas inesperadas. A mí el de Dalila me encanta, sí. Y ahí hay todo un comentario acerca del amor romántico y definitivamente es un vuelco a la historia de Sansón y Dalila que no me esperaba y que lo atrapa a uno. Creo que incluso por ese lado hay dos... Todos los textos tienen algo o mucho de transgresores. Sin embargo, hay dos especialmente transgresores, y es el de la amante de Eva, porque es la historia de Lilith, pero no relacionada con, aun cuando al principio fue forzada a relacionarse con Adán, en el cuento con quien se relaciona de una manera muy dulce, muy tierna y muy sensual es con Eva. Sí. Yo sé que eso es transgresor por razones obvias. Sí. Y el otro es la historia de la papisa Juana, que ha sido acallada y relegada al campo de las leyendas. No digo que sea una historia, pero en todo caso tiene una fuerza poderosa para la condición femenina dentro de una iglesia absolutamente masculina, por no decir machista. Sí. ¿Sí? La de la papisa Juana es una particularmente trágica, ¿verdad? Es de una gran tristeza. A mí algo también que me llama la atención es que al mismo tiempo hay algo en este libro que es una especie de cuentos para niños, pero de ese tipo de cuentos para niños de antes, ¿verdad? Que no tienen miedo de presentar las oscuridades de nuestra humanidad, que no están haciendo nada potable, más bien, ¿verdad? Son transgresores. Y por eso justamente yo creo que encantan y que fascinan. Entonces, y creo que de la mano con esto que pregunta Alex, podríamos decir que usted presenta aquí otro Génesis, como la posibilidad de que hubiera otro origen, de cuál sería ese mundo que estaríamos habitando ahora si los orígenes hubieran sido distintos. Sí, eso, de alguna manera otro Génesis, sin proponerme hacer un inicio metafísico de los tiempos, sino porque, si te das cuenta, cada uno de los personajes tiene su propio Génesis y su propia tragedia y su propia reivindicación también, aunque fuera la muerte. Entonces, no es que me propuse escribir siguiendo
ese orden desde el Génesis hasta los libros finales, sino que es una reescritura de la vida de esos personajes tal y como lo presentan en el texto oficial. Vamos a detenernos acá un momento para ir a una breve pausa y ya pronto continuamos conversando sobre el libro de Ana Lucía Fonseca. Seguimos con Libros al Aire, hoy con Ana Lucía Fonseca, quien nos cuenta sobre este libro en el que de cierta manera nos presenta otro mundo posible, si ese mundo hubiera iniciado de forma distinta. Y queríamos hablar ahora con Ana acerca de otras relaciones, como esas que se tejen entre la filosofía y la literatura. Sí. Ana Lucía, vos sos una filósofa, una profesora, una maravillosa profesora por lo que sé, de muchos cursos, entre ellos cursos de lógica. Y cuando uno lee tus ensayos filosóficos, son ensayos bien estructurados lógicamente, bien argumentados. Vos has estado habituada por tu oficio de filósofa a argumentar, a construir argumentaciones a veces muy complejas. Pero narrar es otra cosa. Contar una historia es otra cosa. A menudo, filósofas y filósofos que intentan narrar no lo consiguen. Y una de las cosas que más me llama la atención de tu libro es que son narraciones fluidas en las que uno entra y, digamos, se desliza de manera natural y gozosa. Entonces yo quería preguntarte, ¿cómo se hace esa transición o cómo vivís vos esa doble capacidad, digámoslo así, de argumentar y de narrar? Porque en tus cuentos, al mismo tiempo, hay ideas poderosas sobre la autonomía, sobre la libertad, sobre la independencia, etc. Contanos. Bueno, voy a tener que ver, porque no me lo había preguntado nunca. Es cierto, yo tengo una formación en filosofía, en lógica, en teoría del conocimiento, y cierto que hay que argumentar, y cierto que hay que aprender silogismos y todas estas cosas también. Recuerdo que alguna vez, ¿te acuerdas de Gómez de las Heras? Que vino alguna vez aquí un profesor de Salamanca. Sí. Que una vez en una reunión social que tuvimos después de unas charlas que vino a dar, me dijo, ¿y cuál es su especialidad? Entonces le dije, bueno, lógica y esto que les acabo de decir. Y me dice, ¿cómo se puede ser profesor de lógica y tener sentido del humor? Pero no están separados. Yo creo que cuando se aprende a ver el discurso argumentativo en el lugar donde está, que es bastante restringido porque el mundo es más que la argumentación. Y la argumentación además se sostiene en muchos supuestos que normalmente en las ciencias y en la misma lógica prefieren no decirlos porque es lo que la humaniza. Humaniza la lógica, humaniza la ciencia. Esta mirada hacia ese nivel profundo donde se sostiene la creación científica, lógica, sobre supuestos, siempre ha sido una gran curiosidad para mí, es decir, y si desenterramos esto un poquito, ¿hasta dónde llegamos? Es una manía así un poco obsesiva mía, y entonces, pues sí, di clases de lógica, pero por este otro lado, muy tentada por el humus de donde salían, ¿verdad? Por ese barro de donde salen en realidad esta ciencia y la lógica misma. Eso que estás diciendo me parece fundamental. ¿Vos estarías de acuerdo conmigo en que finalmente uno aprende a argumentar y a explicar porque antes ha escuchado historias? Una historia es en el fondo una concatenación de cosas que tienen algún sentido, como una explicación o como una argumentación. Pues sí, casi siempre estamos de acuerdo en estas cosas, Alex. Sí, efectivamente. La lógica sale de la historia de la especie humana. ¿De dónde va a salir si no? A menos de que creas que te la han revelado como esos alienígenas ancestrales, unos seres ahí. Bueno, no, sale de nuestras propias capacidades y de nuestras propias falencias.
es de ahí de donde sale este pensamiento estructurado. Ahora, claro que la literatura no es que se puede decir de cualquier manera. Claro que hay una estructura, claro que tiene que haber forzosamente un dominio del lenguaje, pero me parece que no están en riña. Y de todas maneras, como yo no escribí un tratado de lógica, sino unas historias, unos relatos de personajes que son muy reconocidos en la historia judeocristiana, entonces yo no tengo que probar nada. Esa es la magia de la literatura, Alex. Eso no hay que probar nada. Eso es. No quiero probar ni buscar una investigación una investigación que siga los manuales de investigación, que son muy valiosos y todo, pero no es eso. Sin embargo, creo que saber de esos manuales de investigación, de lógica y demás, ayuda. A condición de que luego uno los olvide. Exactamente. Pero no es lo mismo botar los andamios habiéndolos subido ya y conocido, ¿verdad? Eso es. Lo que querías que yo dijera, ¿verdad? Sí. Aunque me pregunto, Ana dice que también en ese humus, ¿verdad? Del que luego sale la lógica acerca de la que yo no sé nada. Y también me encantaría que nos contara un poquito de qué es eso a lo que usted le ha dedicado la vida. Pero no solo de nuestras propias falencias saldrá, sino también de nuestros propios dolores, me podría imaginar. Y como me intrigó mucho esta historia que usted contó al principio de haber tenido un momento muy duro en esta, digamos, inmersión política y de llegar a la casa y que esa primera historia surge casi que como una catarsis, pero también como un alivio a un dolor, me parece. Por supuesto. Si te digo que la lógica también tiene dolores, tal vez suena muy inverosímil, ¿verdad? Pero el gran dolor, entendido así muy ampliamente de la lógica, es que cuando revela sus fundamentos, revela también sus grandes vacíos. Es allí donde están sus grandes vacíos, porque a partir de los postulados iniciales todo lo demás parece perfecto, hasta la conclusión, pero la vida es otra cosa. Estaba pensando que tu libro debería ser de lectura obligatoria en las clases de religión. Se me acaba de ocurrir, ¿verdad que sería buenísimo? Libro. Proponerlo a la ¿cómo se llama? A la conferencia episcopal. A la conferencia episcopal. No, Alex, no van a querer. A mí me dijo un amigo, el que diagramó el libro, Marco Carbonell, que probablemente el libro no iba a ser muy bien recibido en ciertos sectores y que a lo mejor lo iban a quemar, pero que no me preocupara porque él, que también explicaba publicidad, eso era buena publicidad. No creo, Alex. Este libro no es para personas creyentes que no ven más allá de la creencia. Si no se puede ver más allá, es difícil. Yo estoy seguro que hay personas creyentes que lo van a leer, que lo van a disfrutar y que van a aprender y que pueden crecer, porque todo el mundo puede crecer siempre, a condición de tener ahí como una pequeña apertura. Bueno, vos siempre has sido muy optimista, yo no tanto, pero si es así, te invitaré después a un buen vino, si eso tenés razón. Quedémonos entonces en esta discusión entre el optimismo y el realismo. Y el realismo, entonces. Y vamos a cerrar acá. Hemos tenido hoy una hermosa conversación con Ana Lucía Fonseca. Sí. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en este programa Libros al Aire, donde conversamos sobre su libro Memorias de la Luna Oscura.